de la Comisión de Seguridad Pública, siendo las 8:12 minutos del día 29 de octubre de 2019. Se abre la sesión. Si pudieran apoyarnos con el sonido, para que quede registrado aquí en el... No, sí, se puede resistir. Pero fíjate que sí está todo entendido. ¿Dónde lo cambiamos? ¿Dónde lo pasamos? Con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito al diputado secretario y licenciado Gustavo de la Rosa. ¿Se iba a pasar lista? Sí. Con su permiso, diputada presidenta, procedo a pasar lista de asistencia. Sí, sí. Licenciado, diputada Georgina Fernando Díaz, diputado Gustavo de la Rosa, que es un presente, diputado Fernando Álvarez Monge, presente, diputada Marisela Sáenz Morel, diputado Jesús Villarreal Macías. No viene ya presente. Estoy presente. Presidente, diputada, informo que se encuentran presentes 4 de los 5 integrantes de esta Gracias, diputado secretario, y también agradecer la presencia de los diputados Patricia Jurado y del diputado Miguel Latorre Sáenz, que nos acompañan en esta sesión. Buenos días y bienvenidos. Se da inicio a la reunión del día 29 de octubre del 2019, instalados en la Sala Revolución. A continuación me permito poner a su consideración los asuntos a tratar de esta reunión. Orden del día: primero, pase de lista de asistencia y en su caso declaración de quórum. Segundo, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Tercero, lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior. Cuarto, análisis de las siguientes iniciativas que recaen en los asuntos. Primero, asunto 1230, iniciativa con carácter de decreto a fin de reformar el artículo 48, fracción sexta de la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua, respecto al uso de teléfonos celulares o aparatos mecánicos o electrónicos al conducir. Iniciadora o promovente, diputados Lorenzo Arturo Parga Amado y diputada Rocío Guadalupe Sarmiento Rufiño, integrantes del grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. El asunto 2, asunto 545, iniciativa con carácter de decreto a fin de reformar diversas disposiciones de la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua. Iniciador o promovente, diputado Miguel Francisco Latorre Sáenz, perteneciente al grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Tercero, asunto 685, iniciativa con carácter de decreto a fin de reformar la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua en materia de la legalidad en la detención de conductores. Iniciador o promovente, diputado Lorenzo Arturo Parga Amado y Rocío Guadalupe Sarmiento Rufino, pertenecientes al grupo parlamentario Movimiento Ciudadano. El diputado Francisco Humberto Chávez Herrera, perteneciente al grupo parlamentario Morena, y el diputado Alejandro Gloria González, perteneciente al grupo parlamentario Partido Verde Ecologista de México. Asunto 757, iniciativa con carácter de decreto a efecto de reformar la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua, con la finalidad de que se considere infracción grave el poner en riesgo, sin acompañamiento de un adulto, menores de edad o personas que no tienen la capacidad de comprender el hecho o adultos que no pueden valerse por sí mismos dentro de vehículos estacionados, además de equiparar un estacionamiento al que se tenga acceso al público en general al concepto de vías públicas de la ley que se pretende reformar. Iniciador o promovente, diputado Francisco Humberto Chávez Herrera, perteneciente al grupo parlamentario Morena, y las y los integrantes del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional. Para el estudio de los asuntos tratados, se invita a participar a personal de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, en el caso concreto de la División de Policía Vial, por lo cual agradecemos la presencia aquí del comisionado Javier Palacios, así como a personal de la Dirección General Jurídica
de la Fiscalía General del Estado. Comentarles, el comisionado Aparicio se había disculpado, a último momento tenían asuntos en la Ciudad de México justamente de su atención, por lo que asuntos que también confieren a la Comisión Estatal de Seguridad en específico los estaremos tratando en fechas posteriores. Octavo, para el estudio anual, octavo, asuntos generales. Solicita al diputado secretario se sirva a someter a consideración de las y los integrantes de la comisión el orden del día, informe a la presidencia el resultado de la misma y darle la bienvenida a la compañera diputada Marisela Sáenz Moriel, integrante de la Comisión de Seguridad Pública. Con su permiso, diputada presidenta, siguiendo sus instrucciones, pregunto a las y los diputados quiénes están de acuerdo con la afirmativa respecto al contenido del orden del día. Favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. No la vi, licenciada. Informo que hay 5 votos de 5 integrantes de la mesa. Por lo tanto, se trabajo. Gracias, diputado secretario. Pasando al tercer punto del orden del día relativo a la aprobación en su caso del acta de la reunión anterior, solicitaría amablemente omitir su lectura porque la reunión es videograbada y fue consultada públicamente sin restricciones, de ahí que si no existe objeción o comentario respecto a su contenido, solicitaría someter la aprobación, por lo que le pido al diputado secretario someta a consideración de las y los integrantes el acta de la reunión anterior e informe el resultado de la misma. Los miembros de la comisión que estén de acuerdo en aprobar el acta de la sesión anterior con la información vertida por la presidenta, sírvanse indicando levantando la mano. 5 votos de 5 miembros. Gracias, diputado. Se aprueba el acta de la sección anterior. En el siguiente punto del orden del día, esto es el análisis de las iniciativas anteriormente enunciadas. Me gustaría, antes de continuar, de nueva cuenta ya dimos la bienvenida a los diputados iniciadores que se encuentran aquí con nosotros. Sean bienvenidos. Se inicia con el tema y me gustaría, en ese sentido, conceder el uso de la voz, por favor, a los licenciados Trejo y al licenciado Ricardo Mendiolea, secretario técnico de la comisión, así como coordinador de dictamen, si son tan gentiles de realizar, por favor, una breve reseña de las mismas. Así es, muchas gracias, diputada. ¿Sí me escuchan o prefieren? No, el chiste es que Gracias. así que se lo digo que esté buscando. Bueno, sí. Sí, muy bien. Como lo acaban de escuchar, son 4 iniciativas con carácter de decreto que pretenden reformar la ley de vialidad del estado de Chihuahua, en donde en la primera de ellas, que fue presentada, la que tenemos aquí en pantalla, la 545, fue presentada por el diputado Miguel Latorre, aquí presente, en la cual identificamos 5 ejes principales o 5 temáticas. El uso de la cámara portátil, una que pretende etiquetar presupuesto, la no retención de documentos, la no retención de vehículos cuando sean conducidos por una persona que se encuentre en estado de ebriedad, salvo ciertas excepciones evidentemente, y un exhorto para que se modifique el reglamento de vialidad y que la luz ámbar ya no sea considerada como una infracción. La siguiente iniciativa, la 685, esta fue presentada por el diputado Gloria. En esta, de igual manera, se visualizan 6 ejes principales. Nuevamente, la aportación de la cámara portátil, denuncias de corrupción,
verificación del equipo médico, examen de alcoholemia, las detenciones administrativas y videograbar las audiencias que se realicen en vialidad. La tercera de las iniciativas habla sobre la utilización de teléfonos celulares. Pretenden modificar la ley de vialidad, ahorita vamos a aunar en ello, sin embargo, nada más para contextualizar. Y la última de ellas es el establecimiento como infracción grave, el hecho de que abandonen a una persona incapaz al interior de un vehículo. Por lo pronto, diputada, diputados, de manera muy genérica, nada más para contextualizar e iniciar con el tema. En ese sentido, nada más comentar en las 5:45, recordar que es un exhorto de alguna manera. Usted me hace las maldades porque así es el más malo de Malolanda, licenciado. Pero bueno, no se crean. Recordar que la 5:45 se trata de un punto de acuerdo en el que se solicita exhortar, como bien mencionaba usted, la reforma al reglamento de tránsito, en el caso concreto, y sobre todo pues tiene esta parte del etiquetado del recurso. Pero no sé si quieras tú como iniciador explicar. Para el tema de la luz ámbar. El exhorto es únicamente para el tema de la luz ámbar porque eso está plasmado en el reglamento, no en la ley, y pues la facultad reglamentaria la tiene el propio Ejecutivo. En todo lo demás sí son reformas a la ley de vialidad. Pues, básicamente lo que comentaba el secretario técnico, agradecerles al comisario de la Policía Vial y desde luego a todos los servidores públicos que nos acompañan de la Dirección de Vialidad de la Policía Vial. El sentido de las iniciativas, dos de ellas, en el tema de el no recoger los documentos y el no recoger el vehículo cuando una persona va acompañada de alguien que pueda conducir, que vaya en estado conveniente para conducir, pues es un tema para facilitar mucho el pago de las infracciones, para facilitar mucho y para inhibir desde luego los actos de corrupción. Sabemos y nos ha tocado como ciudadanos comunes y corrientes que cuando nos detiene un policía lo que más la piensa uno no es pagar la multa, es el tiempo que nos vamos a tardar. Cuando nos recogen el vehículo sabemos que no nos puede tanto la multa, que desde luego es costosa y tiene que serlo. Lo que más la pensamos es cuánto me voy a tardar en que me entreguen, que me regresen el vehículo. Si no está mi nombre, si es de la empresa, si lo acabo de comprar y no he hecho el cambio de propietario. Y eso desde luego que es totalmente propenso a que se cometan actos de corrupción. En el tema de los documentos igual. ¿Cuántas veces, porque no nos quiten la licencia, porque no nos quiten la tarjeta de circulación o la placa, se pueden dar actos de corrupción también? Porque la verdad, yo no sé ahorita en este momento, pero todavía hace algunos años era un viacrucis para ir a recoger a veces uno de los documentos. A mí me tocó en una ocasión que fui 2 veces y la licencia todavía no llegaba. La persona, la gente que me retuvo la licencia no la había entregado todavía y perdí más de un día. Y yo creo que pues, si la infracción es para el conductor, yo creo que la infracción se tiene que hacer precisamente al conductor, pero no recoger los documentos, porque eso desde luego que es obviamente lejos de permitir o lejos de ser accesible para que la gente pague su infracción, pues desde luego que la gente y algunos agentes de vialidad pues buscan cómo no se cumpla con esta obligación. En el tema de la luz ámbar, sabemos que Chihuahua es uno de los pocos lugares en México, y yo creo que en varios países, cuando menos en América Latina, en donde hay infracción por luz ámbar. Mucha gente no sabe todavía, a mí me han tocado todavía casos de gente que desde el 2012 que se estableció esta medida, hay gente que todavía no sabe que pasarse en luz ámbar es infracción, y desde luego la gente que nos visita de fuera de aquí de Chihuahua, pues tampoco sabe, y eso desde luego también origina innumerables actos de corrupción. El tema también de los cajones azules es algo que ya está establecido incluso en alguna normatividad, de que el recurso que se recaude, que yo estoy convencido que tienen que ser multas muy severas, pero el recurso que se recaude que vaya destinado a organizaciones de la sociedad civil que precisamente se dediquen al apoyo a personas con discapacidad.
Y el otro tema que lo habíamos comentado con el Consejo Consultivo de Vialidad es el tema de la cámara portátil, de que no sea pues opcional o que no sea a voluntad de los directivos que en su momento estén, sino que sea algo obligatorio ya plasmado en la ley y que sea ya algo permanente. Esas son básicamente, 4 de ellas son reformas a la ley de vialidad, una de ellas es una reforma al reglamento, como lo comentaba inicialmente, quien tiene la facultad reglamentaria es el Ejecutivo, por eso en ese tema fue un exhorto únicamente y pues obviamente esperamos que esto pueda convertirse en una realidad, desde luego que por el bien y por hacer las cosas más ágiles. Yo comentaba en el Consejo Consultivo que teníamos que aspirar incluso a que en un futuro la gente pudiera pagar sus infracciones de una manera más ágil, de una manera más fácil. En la medida que la gente pueda pagar su multa ahí en el momento, o que pueda ser tan accesible como ir a pagar hasta en un Oxxo, yo creo que vamos a inhibir demasiados actos de corrupción y el gobierno va a recaudar más. ¿Cuánto dinero que puede recaudar el gobierno en una multa no se va precisamente en actos de corrupción? Y yo creo que eso es algo que tenemos que hacer para facilitarle a la gente. ¿Por qué sigue habiendo coyotes en tránsito? Porque digo, pues es una realidad que los hay. Todos los que somos ciudadanos y nos ha tocado ir a hacer un trámite lo sabemos. ¿Por qué los hay? Pues porque la gente busca que sea más fácil cumplir con la obligación que tiene. Porque a veces para hacer un trámite o a veces para pagar una multa es demasiado complicado, y creo que tenemos que facilitarle a los automovilistas sobre todo, obviamente que las cosas sean más fáciles, y estoy seguro que en ese sentido el gobierno tendrá una mayor recaudación y estoy convencido que los actos de corrupción pueden desde luego disminuir. Ojalá que lleguemos a la verdad a tener esa tecnología que nos permita cumplir con nuestras obligaciones cuando infringimos la ley de vialidad en el momento, para que el dinero no se vaya a otras manos y no llegue al gobierno. Gracias, diputada presidenta. Sí, buenos días a todos. Yo me gustaría conocer la opinión de los expertos antes que entrar en una dinámica de la explicación de las iniciativas. Nosotros creo que llevamos un debate al interior, pero tenemos el desconocimiento de los expertos, y me gustaría a mí en lo personal tener que, de los 5 puntos que se plantean, sobre todo de las cámaras portátiles, qué implica, cuánto presupuesto implica, si tienen una visión ya clara en eso, y lo demás del semáforo en ámbar, qué implica o qué no implica. Ustedes que son expertos, que nos dieran de nuestro conocimiento para tener idea y cómo valorarlo. Muchas gracias. Bueno, primeramente, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que para la Comisión Estatal de Seguridad, particularmente para la División de Policía Vial que me toca dirigir, pues es un honor estar con ustedes y manifestarles que estamos a su plena disposición. Me he tomado la libertad de invitar a los titulares de todas las áreas de la división, desde el operativo, pasando por licencias, pasando por administrativo, jurídico, etcétera, que están aquí todos y cada uno presentes para poder tener una respuesta más precisa, más concreta a cualquier duda que ustedes tengan al respecto. Si me permiten, quiero decir que recibimos estas iniciativas o estas propuestas con el mejor de los ánimos. Entendemos la intención de mejorar particularmente lo que para nosotros es nuestra prioridad, que es la seguridad vial. Entendemos estas propuestas en un ánimo positivo y de construir. En ese aspecto los hemos asumido de la mejor manera posible y los estamos viendo y analizando las analizamos estas propuestas desde una perspectiva muy positiva a favor de los chihuahuas. Pues es su obligación. Es correcto, así lo hicimos, y yo creo que no sobra mencionarlo delante de ustedes. Por otra parte, comentar, si me permiten, quisiera, antes de llegar a los específicos de las dudas que tengan, contextualizar un poco la función que actualmente realizamos, porque sí hay un poco de desconocimiento respecto a la labor que como agentes de seguridad vial actualmente realizamos. Debemos recordar que a partir del 2017 somos una división
de la Comisión Estatal de Seguridad. De todas las divisiones de las que está formada, nosotros somos una de ellas, somos la división de Policía Vial, y ya no solamente realizamos funciones de seguridad vial propiamente dicho, realizamos funciones también de seguridad pública, realizamos funciones de seguridad, seguridad preventiva, como primeros respondientes, como personal de seguridad. Y aunque vialmente tenemos solamente facultad de actuar en las ciudades de Chihuahua capital, en Ahumada y en Ojinaga, como policías estatales tenemos funciones de prevención, facultad de prevención en todo el estado. Esto aumenta las facultades que los agentes tienen y modifica sustancialmente la labor que día a día estamos realizando. Ciertamente priorizamos el tema vial, el tema de seguridad vial, porque es nuestra razón de ser, es algo que finalmente nos da nuestra esencia. Sin embargo, complementamos mucho esta actividad con actividades de seguridad vial, de seguridad pública, en los cuales ya estamos plenamente inmersos y colaboramos con otras instancias de seguridad municipales, estatales y federales. Dicho esto, creo que el primer tema, la primera consulta concreta fue respecto a la cámara la llamada cámara de Solapa. Si me permiten, pues les explico un poco. Actualmente contamos con una donación, una generosa donación de un particular de 150 cámaras de Solapa. La cámara de Solapa fueron donados hace poco más de año y medio por la empresa Cisco, y actualmente contamos con 125 de estas cámaras están en servicio, están en activo, 125 de ellas. 18 cámaras están descompuestas por alguna razón, 7 se extraviaron en algún servicio, tenemos 2 equipos de cómputo para registro de huella, ahorita me explico, un equipo de cómputo para la descarga de la información y 9 bases de descarga. Estos equipos de la cámara de Solapa, los datos, con mucho gusto, fueron donadas 150, no fueron adquiridas por ellos, fueron donadas, 125 están en servicio, 18 tienen alguna falla, desde el clip suelto y la falta de software, etc. 7 cámaras fueron extraviadas en servicio. Tenemos 2 equipos de cómputo para registro de huella, ahorita el equipo de la huella, un equipo de cómputo para descarga de la información y 9 bases de descarga. La cámara de Solapa fue una iniciativa, básicamente una iniciativa privada, concretamente de consumo colectivo de vialidad, en donde muy atinadamente creemos nosotros, buscan que se transparente la actuación del agente vial con el ciudadano en el día a día, y siendo una herramienta de trabajo policial que se utiliza en cualquier parte del mundo, se piensa en ella como una herramienta favorable para la transparencia en términos generales. Debo decir que el año pasado, en noviembre del año pasado, ya me toca a la dirección, pues aplicar el uso de esta tecnología, que ya la teníamos ahí, pero que presupuestalmente aplicarla o echarla a andar implicaba recurso con el que no contábamos, ¿no? El solo hecho de tener la sola cámara de Solapa en sí no funciona la cámara sola. Necesita un software, necesita una instalación, un espacio físico en donde resguardarlas, en donde recargar las cámaras, en donde tener el equipo para bajar la información de las mismas, en donde almacenar la información, de tal suerte que se trató de un pequeño reto que, si bien es cierto, se trató de una donación,
presupuestalmente implica respaldarlo con la infraestructura para echar a andar este equipo. Debo dar un dato interesante que a veces nos pasa de noche. Por ejemplo, el lugar físico donde físicamente se deben de tener las cámaras para volver a cargar las baterías y bajar y drenar la información, necesita ser un cuarto helado, necesita estar térmico porque se calienta demasiado el espacio y nos llega a generar ahí problemas técnicos de echar a perder incluso el equipo. Algunos al principio, afortunadamente la empresa nos lo sustituyó generosamente, pero al principio algunas bases de descarga se nos derritieron así literalmente, ¿no? por el problema. Y empezamos a tener una curva de aprendizaje ahí muy interesante de cómo funcionaba realmente la cámara de solapado, porque es mucha la información que se documenta, que se recibe. Como política particular, nos propusimos reservar la información que las cámaras de solapa tienen, guardarla para uso ciudadano o legal un mes, y la cantidad de memoria que esto implica, o sea, realmente es extraordinaria la cantidad de espacio que necesitamos para conservarlo. Finalmente, el drenado de la información también tiene un reto de operación muy importante. Los equipos, aunque son muy modernos, tienen todavía ciertas limitantes. Por ejemplo, la misma base en donde se recarga la cámara es la misma base en donde se baja la información, y empezamos a tener el problema de que la batería se recargaba en 4 horas, por decir algo, pero el drenado de la información se tardaba 8, y la diferencia de esas 4 horas nos reventaba las baterías, sobrecalentaba, pero no podíamos quitarlas porque hubiéramos cortado bajar la información. Fueron varios aspectos así técnicos que a casi un año de operación, pues hemos hecho frente y hemos resuelto de alguna manera. Debo decir que respecto a la utilización de las mismas, en términos generales, los agentes las recibieron no con la resistencia que pudiéramos imaginarnos. O sea, lo utilizaron de forma natural, como una herramienta más de trabajo. De hecho, lo percibieron como una forma de defender su propio trabajo, si me explico. Ellos lo vieron de una manera muy positiva respecto a que efectivamente un número importante de quejas o señalamientos que reciben en la calle podían transparentarse y que viéramos realmente lo que ocurría respecto a algunas quejas. Ese fue un aspecto muy positivo, y la fecha de noviembre, cuando lo empezamos, nos acompañaron como testigos ciudadanos algunos miembros del Consejo Consultivo de Vialidad, y ellos me manifestaron en su momento pues gratamente su sorpresa de cómo ver que los propios agentes asumían esta nueva herramienta de trabajo de una manera muy positiva, ¿no? sin la suspicacia o el recelo que pudiera pensarse existía respecto a este equipo. Al día de hoy seguimos trabajando con las 125 cámaras que contamos. Debo decir que tenemos también complementado con esto 5 unidades, 5 patrullas que tienen la cámara de grabación en la propia unidad. También es un equipo donado por Cisco, y bueno, pues es un complemento a este equipo que hacemos. Por los pocos equipos que tenemos que estar compartiendo ahorita este equipo con los oficiales. Un mismo equipo no está asignado a un oficial en particular. De ahí
que la entrega-recepción del equipo para la función de sus funciones, para la realización de sus funciones, se garantiza a través de no nos firman, sino se firma a través digital con la huella. Recibe el equipo, se pone una huella, se hace responsable del mismo, se regresa, lo entrega y ese mismo equipo se entrega al siguiente compañero para realizar sus labores. A pesar de este tipo de control que tenemos con él mismo, es inevitable que exista algún daño al equipo y nos vemos inmersos en este tema tan humano de que yo la recibí muy mal y yo la entregué muy bien, ¿no? Siempre se nos da y conmigo sí funcionaba y yo no tengo responsabilidad, ¿no? Y el que la recibe dice, no, pues quedó muy mal. Sin embargo, no ha sido tanto un problema. La verdad es que sí, para nosotros sería muy importante, sería mejor que tuviéramos asignado un equipo a cada uno de los agentes, ya asignado de forma personal, para no solamente para hacerlos responsables del uso del equipo en concreto, sino también la vinculación de que toda la información que corresponde a un agente particular corresponde a ese agente en concreto, ¿no? O sea, ese sí es un reto que nosotros consideramos sería muy positivo. En términos generales, la suspicacia de la actuación que se da en la calle respecto a los agentes, creo que mucho de ella se va a diluir precisamente con este tipo de tecnología, precisamente con este tipo de transparencia. Me preguntan mucho respecto a la supervisión, cómo hacemos la supervisión de los contenidos de los videos. Para poner en perspectiva, más o menos estamos hablando de que en un turno promedio en la noche y en la mañana, varía según fin de semana, entre semana, pero voy a hablar en términos generales, podemos precisarlo si ustedes así lo gustan. Tenemos trabajando en un turno más o menos 90 elementos promedio, que están trabajando 12 horas. Son 12 horas. 24 descanso. Es correcto, ¿verdad? Sí. No, por 24, es correcto. La obligación y el equipo tiene la capacidad de grabar el turno íntegro. Se les entrega funcionando y le entregan funcionando. Supervisar todos y cada uno de los videos por una persona implicaría tener un espejo de personal para que estuviera 12 horas viendo el video completo de un turno, lo cual realmente es impráctico, ¿no? Es impracticable tener otras 90 personas en un turno de 12 horas viendo todos y cada uno de los videos. Entonces lo que priorizamos fue lo siguiente: lo utilizamos como una herramienta para transparentar, pero lo pusimos en manos de la ciudadanía. Que la ciudadanía conociera que existe esta herramienta, que la ciudadanía supiera que se cuenta con este equipo y en caso de una queja, de alguna inconformidad por alguna actuación, pudiera echar mano de esta documentación. De ahí que dijimos, vamos a dejarlo por lo menos un mes almacenado toda esta información. La verdad es que nunca nos han solicitado ninguna instancia particular o pública, porque ya incluso agentes ministeriales nos solicitan información al respecto. Nunca nos han pedido algo más de un mes. Siempre ha sido a los 2 días, a los 3 días, a la semana, cuando mucho, nunca ha rebasado un mes. Y bueno, pues hemos echado mano de estos datos y es como nos ha funcionado. Ciertamente tenemos a un personal que está dedicado para hacer también revisiones aleatorias de los contenidos. Se toma alguna pieza en particular sin ningún orden en concreto y en la medida de lo humanamente posible, bueno, pues se revisa el turno.
Tenemos otra forma muy básica de saber en qué cámara revisar o no, porque finalmente el llenado de estos equipos en terabytes es una cantidad en particular. Entonces, por decir algo, si se llena un tera, por dar una cantidad, normalmente todas las cámaras llegan con esa carga, y me llega uno por medio. Bueno, vamos a revisar aquí, ¿no? ¿Qué pasó en esa cámara, ¿no? O sea, normalmente tenemos una política de por qué revisamos una, por qué podemos revisar alguna que esté completa, etcétera. Nos han funcionado, sí, nos han funcionado, sí, y debo decir que lo que se ve en los documentos de audio y video, pues por lo general no le gusta a la ciudadanía lo que dice. En realidad es más la iniciativa del ciudadano de hacer algún ofrecimiento, o queda plasmado en audio y video la conducta que presentan cuando están desinhibidos en algún grado de alcohol. Y no es agradable después verse uno reflejado en esas conductas. Normalmente es lo que ha ocurrido. En algunas pocas ocasiones en donde hay algún señalamiento de alguna mala actuación, el protocolo o nuestra obligación legal es poner en manos del órgano de control, particularmente de Asuntos Internos y la Fiscalía General del Estado, todos los elementos que están a nuestro alcance para que ellos hagan la averiguación o hagan la aclaración. Ellos son los que también nos han pedido algunas de estas piezas, y ya ellos nos podrán aclarar qué tanto les ha funcionado o no esta herramienta como una forma de esclarecer la denuncia ciudadana puesta en ese momento. De que funciona para transparentar, definitivamente funciona para transparentar. De que inhibe conductas, sin duda, pero una cosa muy interesante, inhibe la conducta en los dos lados. Inhibe la conducta en los dos lados, y eso pues abona mucho para la legalidad. Sirva esto como así un panorama muy amplio, pero si hay alguna pregunta concreta, por favor, estoy a sus órdenes. Tengo varias para general. De entrada, volverles a agradecer a todos los compañeros y compañeras que amablemente nos acompañan, porque en esta sesión, justamente para proceder, dado caso a un anteproyecto y demás, buscamos hacer un análisis amplio de las iniciativas. Entonces, en ese sentido, bueno, coincido con ustedes, una defensa de dos vías, tanto para ciudadanos como para policías, en la actuación de los mismos. En el caso de los ciudadanos y demás, entiendo que de cualquier manera las videograbaciones no deben ser públicas, a menos que exista algún tipo de procedimiento en el cual a la ciudadana se le muestre la videograbación de lo ocurrido. Entonces, en ese sentido, preguntarle, ¿cuál es el estado de fuerza? Usted nos comenta que es un horario de 12/24 los turnos, como para saber más o menos con cuántos elementos estamos contando y ver la suficiencia de las cámaras. Esa sería la primera. La segunda, los resultados concretos que sienten ustedes que se han cubierto con las mismas. Tercero, ¿qué presupuesto tenemos para las cámaras? Porque la ventaja de que Vialidad pasara a ser una división, entre otras cosas, para evitar este dobleteo, cuando se hizo el modelo policial en México hace muchos años, de tránsito en la parte administrativa y policía en el Sistema Nacional de Seguridad, era justamente que pudiera atender este tema, justamente que tú comentas, de prevención, de inhibición de los delitos, pero también del tema concreto de vialidad y tránsito. Entonces, aquí se puede acceder a presupuesto federal y estatal, y dentro de los conceptos, justamente el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, dentro de equipamiento personal está contemplado. Saber si dentro del anteproyecto para 2020 ustedes tienen contemplada la adquisición. La siguiente, ¿cuál es la coordinación? Ahorita que tú mencionabas lo del cuarto frío, lo del software, lo de justamente los servidores donde tiene que alojarse la información.
Sabemos, y es una reforma que la pasada legislatura aprobó aquí, cuál es la coordinación con la Dirección General de Tecnologías de Información. De ser una dirección pasó a Dirección General justamente para poder dar mayor cobertura a una institución tan grande como la Fiscalía. En el plan de interconexión e interoperabilidad que va justamente la propia Fiscalía, ¿en qué fase va vialidad? Esa parte también por el tema del tratamiento de los datos. La otra sería, ¿cuál es, por ejemplo, la coordinación también? Ahorita usted mencionaba a la Fiscalía de Control, Análisis y Evaluación. ¿Cuál es la coordinación que existe con la Dirección concretamente de Asuntos Internos? ¿Cuántos casos se han abiertos? De estos, ¿cuántas sanciones tenemos? Entendemos esta parte de la supervisión de espejo de los videos. La Ciudad de México, la pasada administración se llenó de cámaras y no sirvió de nada porque no había quien las revisara. Humanamente nadie puede revisar videos 24 horas, o sea, no hay cómo. Pero por eso está en la parte de tener la información interconectada, interoperable, para que pueda ser utilizada inclusive en tiempo real y sobre todo para que exista un alojamiento adecuado dentro de los servidores. Y pues ya, ¿qué más? No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. No nos dejó nada. No, muy bien. La primera, y a mí se me pasó señalar un tema que es muy importante. La transparencia que da el uso de la cámara, da la transparencia respecto a la relación que se tiene autoridad-ciudadano. Me explico, ¿hay algún concepto o alguna creencia en algún momento en donde se cree que la cámara de solapa es una herramienta para determinar si se ocasionó o no la infracción vial? Eso no, la cámara de solapa ni la cámara de la patrulla puede determinarlo por sí. Es realmente técnicamente muy complicado que pudiera ser. O sea, de repente, si alguien llega a un ciudadano y me dice, no me pasé en rojo, no me pasé en rojo, saque la cámara, la verdad, técnicamente no funciona de esa manera. Lo que sí documenta la cámara de solapa es la interacción del ciudadano y la autoridad y ciudadano, ¿no? Eso es lo que queda documentado. Extraordinariamente pudiera quedar captado otro tipo de acontecimientos, pero lo que regulamos o lo que buscamos tener transparente ahí es esta relación, es lo que corresponde. El estado de fuerza que tenemos actualmente son 747 empleados en general, y me refiero a todos, operativo y administrativo. Operativos tenemos 548 y 199 administrativos. Debo decir que algunos de los equipos de cámara de solapa no solamente los utilizamos en lo operativo, también lo utilizamos con jueces calificadores, con peritos, y con cualquier otro, por ejemplo en atención ciudadana, con el médico, en cualquier otra área en donde se da la relación del ciudadano con la autoridad. O sea, lo utilizamos también incluso en el área, en su momento llegamos a tener ahí un equipo en el área de licencias, por ejemplo, ¿no? En donde queríamos tener con mayor claridad cómo se está dando la relación del servidor público con la expedición de licencias. Entonces, son equipos que son muy útiles en esa materia. Tener cámaras de solapa para nosotros implicaría más o menos, creemos que para un uso integral necesitaríamos 400 de estos equipos. Y obviamente el costo que nosotros tenemos pues es en base a la última información que el proveedor nos dio, que son 9.500.000 pesos. Es lo que implicaría el costo de estas 400 cámaras. Incluyendo las adaptaciones del respaldo. No, esto es únicamente, más caro todavía. sí, esto es únicamente el equipo. ¿Por qué no nos presenta Con mucho gusto. El detalle es que no hemos proyectado
el costo de infraestructura todavía, ¿no? Pero por supuesto que en la brevedad lo tendrán en la mesa para su evaluación. Tan elevado es el costo que, y tanto los requisitos y los retos que tenemos en la división, que es otro tema más, por ejemplo, ingeniería vial. Eso que tenemos un chorro de preguntas. Que tenemos el tema de ingeniería que no lo solicitamos en el presupuesto del próximo, en el presupuesto corriente del próximo año. Esto sí tendría que ser parte de un ingreso extraordinario, de una forma extraordinaria de tener acceso a este equipo y viendo la viabilidad de que exista ese recurso disponible, entonces dijimos, bueno, bien, nos ponemos a trabajar en ver lo necesario en infraestructura que necesitamos, ¿no? Es un reto grande económicamente hablando, quizá necesario e inevitable, pero bueno, los números así redondos son esos. No, por supuesto. Al Estado, pero sí hay un rubro específico de equipamiento personal. Claro, y también tengo noticia que al ser un ente policial hay una inversión importante en términos de tecnología, precisamente en tecnología para aspectos de seguridad, pues no nos funciona. Ahorita les comenté que teníamos 7 equipos extraviados en alguna clase de operativo. Estos equipos también, los de los 150 a los 125, también los utilizamos en algunos operativos de la propia Comisión Estatal de Seguridad. Finalmente pues, es una división y es tan noble esta herramienta que a veces le designamos 10, 15, 12 de esos equipos a la operatividad de fuerzas estatales, por ejemplo, ¿no? Y de repente, bueno, pues ahí se nos fueron 7 de esos equipos así. De ahí que cuando hablamos de 400, realmente es un número que nos parece apenas adecuado para las necesidades propias de la división y complemento para la comisión. La relación con la Fiscalía General del Estado es, yo diría, poco más que buena, muy buena coordinación con ellos. De hecho, mucho de la implementación que tenemos en materia digital y de tecnología va de la mano con ellos. Nosotros no tenemos un departamento de tecnología propiamente dicho, es el de Fiscalía el que nos apoya y quien nos da el respaldo tecnológico que con sus recursos nos pueden dar. Con asuntos internos, con el órgano de control, pues tenemos una relación de respeto y meramente institucional. Con ellos, exactamente, o sea, es muy fácil cuando hay algún tipo de denuncia ciudadana, se piensa en la dirección como un ente sancionador también de alguna mala actuación por parte de los agentes. Y la realidad es que eso nos convertiría en juez y parte, básicamente. Y tenemos, al menos en el último año, me ha tocado presentar 6 denuncias por hechos que debo decir una cosa interesante, no son denuncias que estén respaldadas por la denuncia ciudadana. Me refiero no directamente. Son denuncias que se han hecho anónimamente en algún portal de comunicación, en alguna red social o cosas así por el estilo, en donde se publica algún video o algunas actuaciones que parecen y dan señales de ser actos no correctos. Y bueno, aún sin contar con la denuncia y la queja formal, la dirección hemos procedido a poner a disposición del órgano de control esa evidencia y todos los elementos que el propio órgano de control nos solicita para esclarecer el hecho. Durante el proceso a seguir en estas denuncias es, si me permiten el término,
es un pequeño juicio, hay que cumplir ciertas formas, la persona denunciada tiene derechos a defenderse y a la presunción de inocencia, de ahí que los resultados no son inmediatos, toma un tiempo. En este inter en que me ha tocado denunciar por lo menos 6, he recibido 6 resoluciones de sanciones, no de estas mismas, sino de otras denuncias puestas con anterioridad, en donde pues, se ha dado de baja a igual número de agentes por haberse acreditado que se ocasionó alguna conducta ilícita o alguna conducta irregular. Entonces, las denunciadas por nosotros seguramente en el futuro tendremos noticia respecto de las mismas, ¿no? Es como va evolucionando. El tema de la revisión en tiempo real de lo actuado en la Cámara de Solapa es un tema también al final del día presupuestal, porque implica la utilización de datos en tiempo real. Hay que decir que, se me pasó a comentar un dato técnico, que la resolución de las grabaciones son en alta definición, incluso en oscuridad. O sea, graba en alta definición audio, lo cual lo hace un documento muy pesado, y transmitirlo en tiempo real con estas características implica tener un plan de datos a la par, implica tener un plan de datos, o sea, transmisiones en vivo de 100 cámaras en alta definición al mismo tiempo, bueno, pues, implica eso, ¿no? Entonces, sí es un equipo que tiene esa capacidad, tiene la capacidad técnica de realizarlo, pero al día de hoy no se realiza en tiempo real por esa razón, porque implicaría tener un contrato de una transmisión de datos realmente extraordinaria para poder hacerlo, ¿no? Porque ahí que este tema Cámara de Solapa y está documentado ahí, bueno, pues lo tenemos respaldado con esta memoria de un mes en cada uno de los años. No sé si están respondidas todas las preguntas. ¿Tienes un estimado de cuánto cuesta cada uno? Sí. Y esto es volumen. Miren, la verdad es de que la verdad de las cosas es de que, hablando de generosidad por parte de los ciudadanos, con lo que trabajamos ahorita nos lo regalaron. O sea, ahorita afortunadamente estamos dando pasos en la transparencia importantes porque es la forma como pudimos acceder a ellos, ¿no? Yo diría, pues a lo mejor apelemos a la generosidad de que nos regalen las 400, para poder hacer debo decir que no es un proveedor único, no es un proveedor único, hay varios proveedores de este equipo con más o menos las mismas características, pero vaya, pues el reto final de estar al 100% con este equipo pasa por el tema presupuestal, sin duda. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o duda? Yo sí, diputada, nada más para informarle que a las 10 ocupamos la sala con la Comisión de Justicia, a las 9, perdón, y también tenemos invitados, así es que se nos van a empalmar. Pues por ahí los convocamos desde el viernes, entonces pues, mandarte ahí, si nos pudieras echar una mano cómo lo ajustamos. Nada más, yo quería preguntarle otra cosa, comisario, ¿existe algún mecanismo de denuncia ciudadana? Porque usted ahorita mencionaba de las 6 que presentaron más allá de las y los ciudadanos. ¿Cuál es el esquema en que la ciudadanía puede denunciar estas situaciones? Sí, cualquier denuncia o cualquier queja la tenemos y la recibimos en la propia delegación. Debo decir con toda franqueza que quizás sea un esquema que tengamos que modificar respecto a la confianza ciudadana
para presentar sus denuncias y sus quejas. Al día de hoy las mismas se presentan en las mismas instalaciones que nosotros, y aunque son atendidas por personal diverso y capacitado al respecto, la percepción ciudadana a lo mejor es como que voy con los mismos a denunciar lo que ellos van a solapar, ¿no? Cosa que no sea la realidad, pero el mecanismo es llegar a la delegación. Hay una oficina de atención ciudadana quienes se encargan en específico y están desvinculados de lo operativo, quienes se encargan de recibir la queja, evaluar el tipo de queja de la que se trata y guiar al ciudadano para que proceda legalmente conforme según proceda. Un porcentaje muy alto, rondando el 90% de estas quejas, tienen en realidad la intención de lograr una condonación o una rebaja, como ellos llaman, de la infracción impuesta. Es un mecanismo, yo creo que a veces hasta natural, de defensa, el decir una mala actuación de la gente es para tratar de lograr este objetivo de condonar la infracción o la multa. La verdad es de que el personal ya tiene mucha experiencia en el trabajo y en la atención. Detectamos qué es lo que de lo que se trata realmente y detectando que se trata de algo que tiene algunas implicaciones o consecuencias legales mayores, se le asesora al ciudadano para que actúe legalmente. En mi caso he girado en no pocas ocasiones instrucciones para que acompañemos personalmente a Fiscalía a veces al ciudadano, y bueno, ya ellos toman la decisión si acuden o no. Realmente si existe ese mecanismo, seguramente sea algo que tengamos que ajustar respecto a la forma para hacer un poquito más confiable al ciudadano este mecanismo de denuncia, ciertamente. Son $567.50 por equipo. $1,740 la estación, $25 el líquido, $37 la batería, $30 el bodycam, $25 el cable. ¿Verdad? Es que había dicho que eran 400 cámaras y ahora es como 9 millones. Sí, es el dato que tengo. Son distintos. Sí, que les diría, por ejemplo, estos están en dólares, o sea, en general, pues esto es algo que se está haciendo en otro país. Ahora sí que hay de todos precios y colores, ¿no? Y calidades, también es importante, porque luego necesitamos algo de veras robusto y de uso rudo para el tipo de trabajo que realizamos. Diputado. No, yo nada más hacerle un comentario sobre el tema, y a la vez pues es un compromiso, ¿no? Un compromiso nuestro. Digo, nos queda claro que la utilidad es mucha, que debemos aspirar obviamente a tenerlo, y que bueno, finalmente pues es un tema presupuestal también. Entonces en ese sentido los diputados integrantes de la legislatura pues sí hacen un compromiso de, viendo la utilidad que tiene esto, pues poderlos apoyar desde luego en el presupuesto. Y también cambiando un poquito de tema y viendo que bueno, algunos de los compañeros ya se empiezan a retirar, me voy a ir al tema de la luz ámbar. Quisiera saber cuál es su opinión sobre este tema, porque a mí me parece muy importante, es algo que acapara la atención de los ciudadanos, de los automovilistas, y ver la viabilidad, porque finalmente es una facultad reglamentaria que tienen ustedes, o sea, saber más allá del exhorto que yo presenté y que se está ahorita analizando aquí en comisión, pues cuál es la viabilidad para saber si finalmente ustedes nos pueden obviamente apoyar con este tema de plasmar ahí en el reglamento que se elimine la multa en luz ámbar. Okay. El tema de la luz ámbar yo creo que tiene dos puntos de vista muy claros. Ciertamente tiene el punto de vista relativo a que es una sanción que solamente ocurre en Chihuahua.
y el solo hecho de que este solo hecho tiene dos perspectivas, ¿no? Pudiera verse desde la perspectiva en donde que bueno, somos punta de lanza respecto a la seguridad vial y inhibimos la conducta tradicional de que cuando el conductor ve la luz ámbar acelere en vez de disminuir su velocidad, y el sancionar cruce en ámbar pues abona a la mayor seguridad. Eso pudiera tener esa perspectiva, ¿no? Esa visión. También tiene la perspectiva de que al ser una sanción tan extraordinaria en la ciudad y no aplicada en el resto de las poblaciones, exista desconocimiento en otras de conductores foráneos y esto se preste a algún acto de corrupción. Yo creo que el tema al final del día para nosotros implica aplicar la norma como esté, o sea, con sanción o sin sanción, pero yo creo que no está en nosotros hacer una evaluación moral de si es buena o es mala, ¿no? Yo creo que está en la mesa puesto efectivamente esas dos formas de ver esta sanción. Si creemos que esta sanción está siendo útil para que se conduzca de una manera más segura, yo definitivamente déjalo. Si se considera que esta sanción está siendo utilizada más bien para dar pie a actos de corrupción, bueno, definitivamente quítalo. Yo creo que al final del día el tema de corrupción es más amplio, yo creo que es más profundo y definitivamente en lo personal, si se me permite una opinión personal al respecto, creo que esto se combate mucho a través de la transparencia. Entre más tengamos herramientas para transparentar la actuación de la gente, yo creo que más abonamos en el fondo al tema de evitar actos de corrupción. De ahí que bueno, abrazamos de mil amores, por ejemplo, los temas de las cámaras, ¿no? Porque finalmente creo que es lo que realmente da un pie o da paso a aclarar los puntos, ¿no? Entonces, definitivamente nosotros percibimos esta bondad de la norma, pero es como si me dijeran, bueno, ¿qué opinas de que exista la multa en rojo? ¿No? La verdad, porque no es nada más una amonestación y no porque esto da pie a un acto de corrupción. Bueno, pues que todas las sanciones, al final del día todas, no nada más el amarillo, todas pudieran dar pie a un acto indebido, no solamente el amarillo. Nosotros como autoridad de seguridad vial y preventiva decimos, entre más tengamos herramientas para enforzar la conducción adecuada, pues para nosotros mejor, tenemos unas herramientas para implementar esto. No sé si me explico la respuesta y si queda respondido. Sí, en el mismo sentido de la pregunta del pasarse la luz, la multa sobre el pasarse la luz ámbar. Sin embargo, la luz ámbar pues, es una medida preventiva. ¿Sí? Al final del día, yo creo que cualquier decisión que se deba tomar debe estar también basada en la estadística que ustedes tienen en función de todos los eventos que tienen registrados y ver, en este caso, documentados y ver si efectivamente hay una lógica del ciudadano estarse pasando y ustedes lo están detectando en amarillo, y eso eventualmente funciona para una recaudación, pero si la incidencia ha ido a la alza, ¿desde cuándo fue esto? 2012, y no baja, pues es claramente una medida que no ha dado ningún tipo de resultado positivo. Con mucho gusto. Entonces, yo creo que ahí hay que ver eso, todo parte de los registros y de la incidencia en esta conducta, y a partir de ahí entonces tener un elemento más tangible para poder tomar una determinación, claro, en la conducta, ¿no? Porque si por cada evento que está registrado y no se ha disminuido, sino ha ido para arriba, pues por mucha recaudación que tenga, pues lo que se trata es que la gente no se pase el amarillo.
Claro. Mire, con multas y multas. por supuesto. Exacto, diputado, si me permite ahondar un poco en un tema un burdo y estadístico, con algunos números. Mire, tenemos un padrón vehicular en la ciudad que ronda 500,000 vehículos, más o menos. Y los vehículos de paso realmente no llegan ni al 10% de esto. Exacto, o sea, y la conducta o la conducta que pretendemos regular sí es muy local, o sea, es muy precisa. Y lo que sí me ha tocado ver, porque debo compartirles que yo mismo, en mi cargo de director, me he plantado el uniforme y yo mismo he salido en no pocas ocasiones a infraccionar la calle. Yo mismo he hecho esa tarea. Y lo que me tocó fue que me aseguran que no se pasaron en rojo, que se pasaron en amarillo. O sea, aun cuando no debieron haberse pasado en amarillo, ¿no? O sea, todavía alcancé a pasar. Bueno, es que hay mucha gente que no sabe. Es correcto. Pues que prenda. Es correcto. Y el tema finalmente es, insisto, el tema es la seguridad. Pero miren, esta norma nos puede incluso impactar en aspectos que no consideramos, y bueno, para eso estamos nosotros acá, en el tema de la movilidad. Y se trata de lo siguiente: cuando no se conoce o cuando no se tiene la cultura de disminuir la velocidad cuando está el ámbar, que es lo que debe realizarse, ponemos el ámbar, se pone el rojo y estamos dejando 2 segundos para encender el verde en la siguiente fase. O sea, todavía estamos poniendo 2 segundos más que se van acumulando en una fase de un día, que va deteniendo la movilidad. ¿Sí me explico? O sea, no podemos hacerlo de forma inmediata, exactamente, ¿no? Porque se ocasiona este tipo de cosas. Vaya, si lo vemos, insisto, con toda honestidad, sentados desde el ámbito de la seguridad y de la prevención, socialmente no tenemos medido qué impacto tenga que la gente diga, ya no, en el amarillo no me van a multar, y lo van a interpretar, en el amarillo me lo puedo pasar. Es verde. ¿Sí me explico? Y entonces en la práctica estamos dejando 2 fases, verde y rojo nada más, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que, insisto, nosotros no queremos juzgar con per se, pero sí dar elementos para su consideración, ¿no? O sea, para su evaluación. Pues sobre todo ustedes, porque ustedes son los que van a modificar. Claro. Perdón, nada más darle la bienvenida, que está invitado justamente a esta reunión el director general jurídico de la Fiscalía General, el licenciado Jesús Chávez Sainz. Licenciado, qué gustazo verlo por aquí, compañero. Y tenías una última acotación antes de retirarte, ¿no? Sí, miren, hoy como hay sesión, nosotros algunos grupos parlamentarios tenemos reunión previa a la sesión ordinaria y ya es prácticamente la hora que necesitamos. Estábamos pensando que en 1 hora y media pudiéramos desahogar los asuntos. No hemos avanzado del mismo, y mi sugerencia, presidenta y compañeros, es que, y ante la ausencia también del comisionado Aparicio, sería bueno que pues nos reuniéramos posteriormente nuevamente aquí con la presencia de todos ustedes, para poder desahogar con puntualidad todos y escucharlos. Más que nada, pues la idea es escucharlos, porque pues obviamente aquí nosotros recogemos lo que los ciudadanos dicen de los temas, pero los expertos o los que tienen el día a día en la rutina diaria pues son ustedes, y la manera de complementar mejor una disposición legal en la legislación pues es como un acuerdo de escucharnos mutuamente, ¿no? Y yo pediría al presidente y a los demás pues que fijáramos una nueva reunión. Digo, por supuesto yo me tengo que quedar, pero los que se tengan que quedar, y si siguen desahogando asuntos, pues por supuesto adelante, pero para otros temas, porque pues creo que aquí no vamos a terminar.
De acuerdo, bueno, digo, algo que ha distinguido esta comisión es justamente estas reuniones. De hecho, el jueves tenemos a las 3 de la tarde con autoridades federales en la materia de Guardia Nacional, de Policía Federal, de Fiscalía General, justamente para parte de este análisis, con una sola, fíjense todas las que llevamos, y en ese sentido, pues yo nada más sí quisiera, creo que es importantísima la opinión jurídica del licenciado Chávez Sainz en estos temas también, ver inclusive temas de derecho comparado, como andamos en otros estados, en otras ciudades de la República con respecto, por ejemplo, a lo de la luz ámbar, checar lo de la retención de vehículos, que por ejemplo el 101 ya establece que en caso de que se venga un familiar o un conocido, cuando se detenga al infractor, podrá recoger el vehículo. Entonces creo que vale la pena también que hagamos un análisis muy extenso de este tema, porque no es solamente la parte sancionadora, con lo que tú mencionabas y de escuchar en el tema de la luz ámbar. Ustedes recordarán hace unos años cuando se impuso la obligación del cinturón de seguridad, nadie se lo ponía, y tuvo que ser poco a poco. Es un tema de prevención, es un tema de educación, es un tema de entender también en muchos de los casos las ventajas de las medidas, y se van produciendo cambios culturales, pero sería importante tener como toda esta visión transversal de los temas. Ustedes son los conocedores, y sobre todo pues ahora sí que algo que nos queda claro es que se tiene que dar suficiencia presupuestal suficiente al tema de la Dirección General, o a la División de Policía Vial, y en ese sentido pues yo realmente creo que hay partidas clarísimas federales que tienen que estar incluidas claramente como para esta división, y definitivamente el tema local, porque ahí sí tenemos, yo creo que muchas gestiones todos en temas de ingeniería vial, y si tú nos dices que trabajas sin presupuesto, pues ¿qué onda, no? Claro, por supuesto estamos a sus órdenes siempre. Sí percibíamos que una hora definitivamente era insuficiente para estos temas, pero nosotros somos materia dispuesta para comparecer con ustedes y platicar lo que desde nuestra perspectiva implica y con lo que trabajamos. Algunas de las cosas sí parecen un tanto redundantes, algunas cosas ya están reglamentadas, pero invitaría a los diputados a percibir nuestra actuación desde la perspectiva, y debo hacerlo así, desde la perspectiva de la seguridad y la prevención. Esa es una perspectiva fundamental para nosotros, porque luego cuando volteamos a ver una corporación como la nuestra, a veces la vemos desde la perspectiva de la suspicacia y del recelo, como que ese es nos acercamos a esta dependencia desde este punto de vista, y pasamos por alto los aspectos positivos y de construcción social que tiene, y de necesidad social nuestra dependencia, ¿no? Cuando hablamos de la seguridad, cuando hablamos de la prevención, el afrontar una corporación como la nuestra estrictamente con perspectiva recelosa o con perspectiva de suspicacia, genera que socialmente sea más difícil penetrar cuando hay actuaciones netamente de prevención, y luego se descalifica cualquier medida que tomamos para la prevención, y no nada más se descalifican, luego se minimizan y se hacen invisibles toda la tarea de prevención que realizamos, que la sociedad no la percibe. Entiendo lo que pasa, entiendo que llama más la atención un acto de corrupción que un evento con 40 niños de primaria haciéndolos en educación vial. Puede hacer, pero equilibrando un poco las visiones, agradezco mucho a esta comisión que nos permita también pues proporcionar nuestra perspectiva de seguridad y prevención con la que trabajamos. Claro, comisionado, cedo la palabra al compañero Chuy. Coincido con la propuesta que hace
diputado Álvarez en relación a una siguiente reunión, pero yo te diría, si fuera posible, ahorita hablábamos de un presupuesto donde no se integran solamente las puras cámaras, las puras cámaras, y comentaba el diputado de la Rosa que se integrara un presupuesto global, incluyendo instalaciones, incluyendo los software, incluyendo todo. Y aprovecharíamos para, disculpa diputado, para pedirlo de ingeniería ambiental. Sí, tener la información, o sea, es importante que en la siguiente reunión tengamos elementos nosotros y a cuánto asciende este proyecto. Igualmente se hablaba de una estadística de los casos en luz ámbar, que sería tan inconveniente tener conocimiento nosotros de eso, para tomar una cuenten con ello, lo tendrán muy puntualmente. Sí, bueno, yo también yo también insistiría en este punto de la luz ámbar, que nos hicieran una simulación. ¿Cuánto tiempo exactamente pasa en el momento en que viene un vehículo, se prende la luz ámbar, y en el momento en que se prende la luz roja? Yo estoy absolutamente en desacuerdo que la luz ámbar se vaya a convertir en equivalente a la luz verde. ¿Por qué? Porque pues, parece elemental. Pero además es lo que evita los choques. Entonces, sí sería bueno verlo con datos, tiempo exacto. Y dos para que entre el evento, 5. Si en 5 minutos un vehículo, un segundo, no alcanza a pasar un crucero, pues yo pienso que necesita preparar su vehículo. Pero sin más, tener esta información. En ingeniería nosotros revisamos los cruceros y en base a eso nosotros definimos los segundos que debe tener el verde, el amarillo y el rojo. Porque estos son 3 segundos en amarillo normal, en promedio, pero podemos hacer lo que sea 4 o 2 dependiendo del tiempo en que tarda en cruzar ese crucero un vehículo. Podemos poner 3 segundos de rojo precisamente para evitar los shocks, ¿sí? Y se incrementa el tiempo ciclo total del crucero y ahí viene otra reclamación. Pero es importante que le demos prioridad a las causas raíces de los problemas, que son muchas veces falta de señalamiento, falta de antes de irnos a las fuerzas de pues ahora sí de influencia de que se cumpla el reglamento. El tema del amarillo, y lo trabajé en su momento muy de cerca con Consejo Consultivo de Vialidad, que son las personas que tienen el tema muy a mano. Salía inicialmente producto de algunas quejas. La sugerencia que yo hacía es que la próxima reunión se rinda un informe muy amplio, porque si nosotros decidimos que no se sancione o proponemos que no se sancione la luz ámbar, es una decisión muy importante. Son decisiones que van vinculadas a la vida y a la muerte. Entonces, necesitamos tener una información totalmente amplia, puntual, exacta, para poder tomar una decisión. Por eso decía que la siguiente reunión, el primer tema, sea ese. Y luego la segunda, una vez que ya aclaramos esto, si se decide que el conductor, al llegar a una luz ámbar, se debe de parar si la luz no se le enciende antes de empezar a cruzar la calle, pues entonces ser duros e inclementes sobre el que se pase en luz ámbar, y verán que en 6 meses se corrige. A ver, diputado, eso tiene desde el 2012 y no ha pasado eso. No lo han hecho. Pues porque la gente no sabe, porque es absurdo que nomás en Chihuahua los infraccionen por luz amarilla. Eso no pasa en ningún lado, ni en Juárez, ni en Casas Grandes, ni en ningún lado. O sea, es imposible que la gente al 100% sepan esto. ¿Por qué? Porque si va usted a otro país o a otra ciudad del estado, eso no pasa. O sea, es una cuestión lógica, es una cuestión de entender también a la gente que maneja. Hay mucha gente que no sabe todavía. Pues que no maneja. Ah, bueno. Pero, o sea,
Las personas antes de manejar deben saber perfectamente bien qué van a hacer, cómo van a actuar, o sea, tienen que conocer, si no, no le deben dar una licencia a manejar. Son cuestiones, mire, que se pasa una luz ámbar y luego y se la pasa ya en los últimos segundos porque la alcanzó en un ámbar. Tenemos que saber la cantidad de accidentes que se han cometido, la cantidad de vidas que se han cometido. Entonces, si en Juárez o en Delicias no aplican la ley, pues que la apliquen. No es que no apliquen, es que allá no es infracción, como aquí sí. Bueno, ya no, por eso yo sugería Perdón, que se haga el análisis. Perdón, comisario, me gustaría retomar el orden de la reunión porque ya aquí se puso medio intenso. Estaba anotada la diputada Patricia Jurado y después el diputado Jorge Soto, y si gustas concluimos contigo. Yo tengo una duda. Si llega una persona, llega uno y ya, Dios mío, ¿cuánto dura este semáforo? ¿Cuánto dura el verde? ¿Cuánto dura el amarillo? Y sí es cierto que los que venimos de fuera, aunque sepamos que aquí, yo no sabía, yo supe, por ejemplo, en el de Mirador y Ortiz Mena, porque ahí dice que es multa en ámbar, pero yo pensaba que era en ese semáforo. Y yo creo que no tengo ninguna, pues a lo mejor tendré obligación de aprenderme todas las leyes del mundo. Se me hace un poquito absurdo. No. Ay, luego de Juárez, diputado, no, por favor. Entonces sí, eso. Si va a parpadear el semáforo en verde para decir que ya viene el amarillo, porque está muy difícil adivinar cuánto dura cada semáforo. Y luego, pues ya lo voy a ver ahorita, porque ahorita que venía en Río de Janeiro para subir a la cantera se hace una filototota, y como es curva se batalla mucho para acceder a la cantera. Me extraña que no haya habido accidentes ahí, y por lo menos no que yo que me haya dado cuenta. Así que ojalá y lo revisen a ver qué ingeniería se le puede aplicar ahí. Muchas gracias. Diputado Soto, adelante, por favor. Rápido, un tema de mi particular interés hace rato. Nada más, en ingeniería vial, ¿qué presupuesto solicitaron para, si ya solicitaron, supongo que ya presentaron su proyecto a Fiscalía o a su cabeza de sector? Para ingeniería vial me refiero concretamente a pintura, señalética y semáforos, por un lado. Segundo, lo que solicitaron para qué alcanza en términos generales, es decir, que se note que está pintada y señalizada la ciudad. Y tercero, si tienen el dato de cuánto recauda cuánto recauda vialidad por multas anualmente. Primero, reconocer que el tema del ámbar nace de una suspicacia, a lo mejor una suspicacia o alguna idea infundada de que se puede prestar esto para actos de corrupción. Normalmente se hablaba con el Consejo Consultivo de Vialidad respecto a personas paisanos que vienen a visitarnos, ¿no?, a la ciudad. Ellos veían uno o dos quejas al respecto y de ahí salía el tema. Nosotros tratamos de plantear el tema más amplio. Con mucho gusto le traemos el tema de Janeiro y ahorita lo vemos de forma ya particular. Presupuestalmente, ingeniería vial. Estos números que voy a compartirles corresponden a lo solicitado, no para la operatividad regular, es decir, no implica sueldos, no implica luz, no implica gasto corriente, sino lo solicitado para tener insumos de pintura, de señalización, dialetones, violetas, papel reflejante, lámina para hacer los señalamientos, etcétera, cableado, focos, etcétera. En octubre del 2018 solicitamos se nos autorizaran 19.600.000 pesos para hacer frente a estas necesidades, de los cuales no se nos autorizó nada, no tuvimos nada. Pero la propuesta llegó aquí al Congreso como el anteproyecto, porque creo que no, o sea, es que ni siquiera llegó. Exacto, o sea, les comento como división lo que solicitamos. En mayo del 2019 se nos autorizaron
1.200.000 pesos. 1.200.000 pesos. Con eso se trabajó 2018, 2019. De eso hay que quitarle el impuesto, pues probablemente $1.000.000. ¿Cuánto necesitan para que se note? Lo que tenemos solicitado para el resto del año son 8.900.000 pesos. Pero, y en realidad estamos hablando de para tener un impacto medianamente respetable, los mismos 19.600, alrededor de 20 millones de pesos anuales. Eso se notaría. En pura pintura. En pintura. ¿Tienen un proyecto de calles, avenidas, donde pintarían? ¿Nos lo pueden compartir, por favor? Nosotros necesitamos 200.000 metros cuadrados pintar pasos peatonales en la ciudad, que son todos los pasos peatonales en las vías principales, escuelas, parques, iglesias. 200.000 metros cuadrados, de los cuales necesitamos 100.000 litros para eso. Ahora, dependiendo del tipo de pintura, la pintura que hemos pedido siempre ha sido la mejor, pero dura 6 meses. Normalmente es para 6 meses, se tiene que pintar un mes al año. En cuanto a los carriles, requerimos 2 millones de metros lineales de carriles. Cada litro le da para 25 metros en los carriles, pero estamos hablando de otros 15 millones de pura pintura para carriles y otros 15 para metros cuadrados. Pura pintura. Ya estamos hablando de millones de pesos. Ya millones de pesos. Así lo solicitaron para el presupuesto 2020. Bueno, en ese sentido me gustaría hacer 2 acotaciones. La primera, yo creo que para la siguiente reunión, que vamos a tener por lo que veo varias, porque ni siquiera terminamos el análisis de la primera iniciativa, estos son temas torales de la ciudadanía. Le creo y de verdad he tenido apoyo suyo, que sé que no hay lana, pero nosotros hemos comprado la pintura y entre su equipo y el equipo de nosotros hemos pintado ya varios pasos peatonales en escuelas, en la Guillermo Prieto Luján, en la Anthony Quinn, en Sosavera también nos la aventamos, en las industrias, todas esas son del distrito del 12, pues su equipo nos ayudó y nosotros le entramos en la pintada. Sin embargo, yo tengo muy claro 2 cosas y eso sería algo que me gustaría que analicemos para la siguiente reunión y sí pedírselos de la manera más atenta, ahora sí que casi como si se tratara de una licitación, porque finalmente también en este congreso fue donde se aprobó la nueva ley de adquisiciones, que inclusive nos pide que exista un estudio de mercado, y el estudio de mercado incluye 3 propuestas. Entonces, en ese sentido, solicitar para la siguiente reunión que podamos ver 2 cuestiones importantes. La primera, en el tema, por ejemplo, ingeniería vial, que eso sí no entra con recursos federales, sí verificar un presupuesto que incluya acciones en mediano, corto y largo plazo. O sea, tenemos claridad y creo que todos los diputados y diputadas que hacemos estas gestiones en Chihuahua, los 5 nos hemos reunido con ustedes para este tema, los puntos más prioritarios. O sea, por ejemplo, le vuelvo otra vez a dar el ejemplo. Portales, hay 3 escuelas juntas con 2 centros comerciales grandes, que es el Esmart, es el Soriana, y a metros está la Super de Anthony Quinn. Es evidente que ahí hay un problema complicado, ¿no? Avenida de los Arcos en el distrito 12, donde se nos cortan los carriles y no está señalizado. A lo mejor no nos vamos a meter de manera prioritaria dentro de Girasoles a poner los carriles, pero sí hay lugares donde claramente hay una siniestralidad. Entonces, en ese sentido, creo que vale la pena que en el proyecto también que ustedes presenten cuáles son las avenidas y vialidades más prioritarias, cuál es el programa que debe haber en mediano, corto, largo plazo, y lo mismo también para las cámaras de solapa. A lo mejor no se van a poder comprar las 400 en un solo ejercicio fiscal, con todo lo que implica de servidores, de megadatos, etcétera, etcétera, pero ¿a qué sí podemos aspirar y qué sí podemos lograr con la asignación presupuestal este año? Y 2, de verdad, yo insisto, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública no nada más es para ciertas divisiones de la policía, son para todas. Y la verdad, el equipamiento personal, yo insisto, la dignidad y el equipamiento que tengan los elementos
en las calles es lo más importante. La gente se tiene que sentir contenta porque está trabajándole 12 horas y descansa 24. La gente se tiene que sentir respaldada por su corporación. Esa es la forma mejor que podemos tener para que nos den justamente el trabajo que necesitamos las y los ciudadanos. Y en ese sentido, contemplar las distintas vías de financiamiento. Si son 3 municipios en los que hay policía vial que se encarga de estos temas, cuáles son también, creo yo, vale la pena ver el tema de convenios. Sabemos también, porque esto es algo platicado con la alcaldesa Maru Campos, la intención de celebrar estos convenios. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuánto es lo que pretenden meterle también los municipios en este tema? Y pues yo creo que, si les parece bien, cedemos el uso de voz al comisario y estaríamos citando. Creo que hay en este sentido, todo el tema de luz ámbar, ni siquiera entramos ahora sí que al pobre Lic Chávez ni le dimos chance de dar su análisis jurídico en la parte de retención de vehículos, todo, porque este es un tema bien amplio y vale la pena de veras que tengamos y sostengamos muchas reuniones. Se me solicitó el tanto. Un segundito para sí, a mí sí me gustaría escuchar la opinión de usted si comparamos los costos del servicio de tránsito, los costos del servicio con los presupuestos. A mí sí me gustaría escuchar la posibilidad de establecer un impuestos específicos, impuestos adecuados, pero para, no sé, algo así como la tenencia, que se dedique específicamente a atender este problema. Es que el financiamiento a base de tratar de hacer los pesos no sale, no hay dinero, y usamos los carros, y usamos muchos carros y pagamos muy poco los que usamos vehículos. Entonces, claro que el gobierno a los gobernantes y a los diputados no nos gusta vernos mal porque dicen, no, quieren aumentar impuestos. Pues es que no queda otra. Y entonces yo quería sugerirles, ustedes que conocen allí todos los detalles, pudieran darnos información para pensar en algún impuesto específico, que los recursos se fueran directamente. Eso lo dijo el diputado. Eso lo vemos. Yo les diría, si les parece bien, lo podemos ver siguiente reunión. El último dato adelante. de ingresos por infracciones viales, por 2018 fueron ingresados por concepto de infracciones viales 134.466.579. Pues está claro que de ahí salga. Con eso pagamos la pintura, cámaras y todo. Yo nada más quisiera por último de veras agradecerles la presencia a todos, les agradezco mucho la disposición a todo el personal en serio de la Dirección General de Vialidad, la disposición de las y los asesores, de los licenciados de barras y colegios de abogados que siempre nos hacen el favor de acompañar, valoramos mucho su presencia. Y pues ahora sí que tenemos mucha chamba que hacer y nos seguimos por aquí viendo. Mire qué bueno que nos pasaron ese dato, aunque sea al final. Está claro que sí se pueden hacer las cosas y aquí toca definir presupuesto también. Gracias, bonito día.